determinar que hay una baja resistencia en los contactos. Para que nos aseguremos que cuando abran mi interruptor, yo pueda asegurar que mi contacto, al momento de abrir, no se va a ionizar el aire o el aceite donde se abre mi contacto, y este arco se puede extinguir rápidamente. Si yo tengo un contacto que no hace buen cierre, un buen contacto, va a empezar a producir un punto caliente derivado a la resistencia que va a tener esto, y al momento de abrir va a ser un arqueo que no se va a poder detener, ¿sí? Aunque mi material sea diseñado para el arqueo, si ya tenemos una inducción o una descomposición de mis aislamientos, no lo va a poder extinguir, y entonces esto nos va a causar o una explosión del interruptor o un arqueo en mis cuchillas, ¿sí? Y un deterioramiento de su condición, y su vida útil obviamente va a ser extinguida. Para esto vamos a ocupar un ómetro de 4 puntas. Vamos a inyectar 2 corrientes y vamos a medir 2 potenciales. Y esta resistencia nos va a determinar la condición de aislamiento. En el folleto que les proporcioné viene la forma de realizar la prueba. Sin embargo, por ahí les puse 2 videos que me gustaría que los vieran. Si no los han visto, se los voy a poner ahorita. Previo les voy a comentar cómo se realiza la prueba. Entonces, ya ponemos mis 2 corrientes, mis 2 potenciales. Esta prueba es muy parecida a la de impedancia óhmica y muy parecida a la prueba de sistema de resistividad del terreno. La prueba de resistividad del terreno. ¿Por qué? Porque inyecto 2 corrientes y mido 2 potenciales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la impedancia óhmica del transformador, la prueba se realiza con máximo el 10% de la capacidad nominal del transformador, y no se recomienda usar arriba de un equipo de más de 10 amperes. En cambio, esta prueba se recomienda hacerla a la capacidad nominal de mi equipo, y si no llega a la capacidad, entonces se recomienda usar el de 100 amperes. Sin embargo, yo este equipo en lo personal sí lo he utilizado para impedancia óhmica, pero lo limito hasta 10 amperes o hasta el 10% de la capacidad del transformador. Y al revés, he usado el de impedancia óhmica para probar resistencia de contactos cuando se me ha dañado mi equipo para medir resistencia de contactos. Entonces, el conocer los equipos nos da cierta flexibilidad, pero si los usamos mal, lo más probable es que los podamos dañar el equipo que vamos a diagnosticar principalmente. Entonces, hay que tener cuidado. Aunque yo lo he hecho, ya tengo más de 20 años en este ramo y en estas prácticas, entonces ya de cierta forma se puede decir que lo domino, ¿verdad? Siempre hay formas de aprender más, siempre hay cosas que aprendes, y siempre hay que estar abierto a nuevas tecnologías. Sin embargo, yo no recomiendo que sean los primeros en probar los equipos nuevos, porque normalmente siempre salen con alguna novedad o algún problema, por no decir que fallan o causan algún daño. Entonces siempre hay que dejar que alguien más lo experimente, se equivoque, y ahora sí, ya que el equipo está probado, pues utilizarlo. En la resistencia de contactos depende el tipo de equipo, depende la resistencia que les den. La recomendación siempre es las pruebas del fabricante. A mí en lo particular sí me ha tocado que el fabricante te dice 25 microohms y te da 50. En realidad, en cuchillas arriba de 100 microohms es un problema, pero abajo de 100 se considera aceptable. Cuando sale de fábrica, pues está nueva, está recién pulido, el metal toca, y posiblemente va a dar 10, 15. Bueno, 10 nunca me ha tocado dar 17, 16 microohms cuando son nuevas, repito, cuando son nuevas. Ya que están en operación y se ensucian, llegan a tierrita y todo,
50 microohms, está muy bien. 100 microohms en cuchillas, está muy bien. Cuando ya hablamos de equipo de gran volumen de aceite o de aceite, de 100 a 300 microohms, está bien. A mí en lo particular, en gran volumen de aceite me ha tocado medir hasta 1000 microohms. Y aún todavía lo considero aceptable. Son unos General Electric enormes, del tamaño de un salón de clases. Y tenían más de 40 años en servicio. Entonces, los 1000 microohms también. Pero si me da 2000, pues entonces hay un problema, ¿verdad? Depende del tipo de equipo y depende la experiencia. Aquí yo les doy algunas características de lo que hemos estado midiendo. En aceite de 100 a 300 microohms, ¿por qué? Porque el aceite es un dieléctrico y se mete entre los contactos. Pero normalmente hasta abajo de 300 microohms se considera aceptable. Cosa así que no es para lo de vacío, no es para el SF6, ahí debe ser de 30 y 100 microohms. Yo consideraría que arriba de 100 microohms ya hay un problema. Digo, 30 microohms está nuevo, 100 microohms ya está en el límite, ¿verdad? Entonces 100 microohms es lo máximo. Aquí ya les pongo unas preguntas y a consecuencia ahorita voy a ponerles ahora unos videos que me gustaría que vieran. Si no los pueden ver a través de aquí, me gustaría que los vieran. Les pasé la liga de YouTube. El sector eléctrico necesita medir resistencias extremadamente pequeñas, en el rango de los mili o microohmios. Por ejemplo, hay que hacerlo cuando se mide la resistencia de contacto en interruptores de potencia o seccionadores, o cuando se mide la resistencia de empalmes, como los utilizados en barras, o las resistencias de devanado muy bajas. Medir resistencias tan pequeñas como estas requiere lo que se denomina medición de 4 hilos. Una resistencia no se puede medir directamente. Para determinar el valor de una resistencia tan pequeña, se hace pasar por ella una corriente continua mediante una fuente de corriente. Esta corriente provoca una caída de tensión en la resistencia. Con el método de medición de 4 hilos, se mide la caída de tensión con un conjunto diferente de cables. El valor de la resistencia es la caída de tensión dividida por la corriente que fluye a través de la resistencia. Dado que este valor es varios órdenes de magnitud inferior a la resistencia del voltímetro, puede ignorarse la influencia de esta en la medición. Los microohmímetros avanzados se componen de una fuente de corriente, un voltímetro y una pantalla para mostrar la medición. Algunos tienen incluso varias fuentes de corriente para realizar múltiples mediciones en paralelo. Otras proporcionan corrientes de hasta 400 amperios de corriente continua. Para que sea más cómoda la medición de 4 hilos, se pueden utilizar cables de 4 hilos con pinzas Kelvin. Las dos abrazaderas de una pinza Kelvin están aisladas entre sí. Una se utiliza para la corriente y la otra se utiliza para la ruta de la tensión. Las pinzas Kelvin funcionan bien para conectores masivos que mantienen separadas las rutas de corriente y tensión. Los contactos de conexión con forma de tulipán del interruptor de potencia hacen literalmente imposible realizar una conexión correcta con el contacto del interruptor. Esto se debe a que las abrazaderas individuales están interconectadas, lo que imposibilita una conexión con rutas independientes de corriente y tensión. Este contacto de tulipán se retira generalmente antes de realizar la medición. Si solo hay un hilo para realizar una conexión, puede ser difícil una medición de 4 hilos. En este caso, puede utilizarse un tornillo Kelvin. El tornillo Kelvin proporciona un punto de conexión con corriente y tensión separadas. Se puede atornillar directamente en el hilo mismo. El concepto de medición de 4 hilos es sencillo. Es importante asegurarse de establecer una conexión adecuada con rutas independientes de tensión y corriente. Siguiendo las reglas mostradas en este vídeo, el procedimiento de la medición de 4 hilos debería resultar sencillo.
Procedimiento de resistencia de contacto de interruptores, GGT 027. El objetivo de este procedimiento consiste en analizar los valores de resistencia de contacto medidos para diagnosticar el estado operativo del interruptor asociado al desgaste de sus contactos y a la penetración del contacto móvil. Previo a la medición, el equipo de prueba deberá ser conectado según las instrucciones del fabricante. El procedimiento de prueba que se describe a continuación aplica a todos los interruptores de potencia y cuchillas seccionadoras, de cualquier marca, tipo, diseño y tensión de operación. De manera general, a continuación se describen los pasos para efectuar la prueba. En coordinación con el área de control, se efectúa la apertura del interruptor. Enviar el comando de apertura. Verificar físicamente en campo, abiertos los 3 polos del interruptor y ausencia de corriente. A continuación, abrir las cuchillas desconectadoras en ambos lados del interruptor. Bloquear mecánica y eléctricamente las cuchillas asociadas al interruptor antes de colocar los candados de seguridad. Como medida de seguridad, realizar el acordonamiento del área de trabajo. Conectar los cables a la red de tierra de la subestación, utilizados para realizar el aterrizamiento de los 3 polos del interruptor. Mediante el uso de una pértiga, conectar los cables de puesta a tierra a las terminales del interruptor. De esta manera se logra drenar cualquier carga residual y evitar cualquier inducción de tensión que ponga en riesgo la seguridad del personal, así como del equipo de prueba. El aterrizamiento de los 3 polos del interruptor será determinado por las características operativas del equipo de prueba utilizado, requiriéndose para algunos equipos el aterrizamiento de un solo lado de los polos, el aterrizamiento de ambos lados de los polos, e incluso la desconexión de los puentes del interruptor. Colocar el equipo de prueba sobre la mesa de trabajo. Referir a tierra el equipo de prueba. Cerrar el interruptor. Verificar cerrado los 3 polos. Verificar la tensión de la fuente de alimentación hacia el equipo de prueba, teniendo que ser esta acorde con la tensión requerida para su operación. Verificar la continuidad de todos los cables que serán utilizados durante la medición para evitar una lectura incorrecta durante la prueba. Conectar los cables al equipo de prueba. Conectar la fuente de alimentación al equipo de prueba.
verificar el área de trabajo e identificar las terminales del interruptor, anotándolas en el formato de prueba correspondiente. Para interruptores con 2 cámaras por polo, se realizan 3 mediciones. La prueba 1 considera la medición de la resistencia de contacto total de ambas cámaras de cada polo. Mientras que las pruebas 2 y 3 consideran la medición de la resistencia de contacto de cada una de las 2 cámaras del interruptor, como se muestra a continuación. Conectar los cables del equipo de prueba en las cámaras del interruptor. Se conecta el cable de prueba C1P1 a la cámara 1 del primer polo del interruptor. Las terminales de prueba se deben conectar a las zapatas del interruptor, evitando su colocación en los conectores. Se conecta el cable de prueba C2P2 a la cámara 2 del primer polo del interruptor. Con este arreglo de prueba, se medirá la resistencia de contacto total de ambas cámaras del primer polo del interruptor. Durante la configuración del equipo de prueba, deberá definirse la corriente que será aplicada para la medición. Este valor podrá ser entre 100 y 200 amperes, o de una magnitud similar a la aplicada en mediciones previas. Se ingresan los datos de identificación del interruptor como son: el nombre de la subestación, su nomenclatura, el tipo de interruptor, su tensión nominal de operación y el número de serie, entre otros. Se realiza la medición de resistencia de contacto del primer polo del interruptor y se imprime el resultado de la medición. Para interruptores de pequeño y gran volumen de aceite, es recomendable realizar 2 mediciones. Antes de realizar la segunda medición, se requiere efectuar una secuencia de apertura-cierre con la finalidad de remover partículas de carbón, producto de la descomposición del aceite. Finalizada la primera medición, se apaga el equipo de prueba. Se realiza el cambio del cable C2P2 hacia la parte media del polo del interruptor. De esta manera, se medirá la resistencia de contacto de la primera cámara. Las terminales de prueba se deben conectar a las zapatas del interruptor, evitando su colocación en los conectores.
Durante la configuración del equipo de prueba, deberá definirse la corriente que será aplicada para la medición. Este valor podrá ser entre 100 y 200 amperes, o de una magnitud similar a la corriente aplicada en mediciones previas. Se realiza la medición de resistencia de contacto de la primera cámara del primer polo del interruptor y se imprime el resultado de la medición. Finalizada la segunda medición, se apaga el equipo de prueba. Se realiza el cambio del cable C1, P1, hacia el extremo opuesto del polo del interruptor para efectuar la medición de la resistencia de contacto a la segunda cámara. Se realiza el cambio del cable de prueba C2P2 a la base de la cámara 2. Nuevamente se configura el equipo de prueba, registrando la cámara y el polo, al cual se realiza la medición. Se realiza la medición de resistencia de contacto de la segunda cámara del primer polo del interruptor y se imprime el resultado de la medición. Finalizada la medición del primer polo del interruptor, se apaga el equipo de prueba y se realiza el cambio de los cables para efectuar de la misma manera la medición de la resistencia de contacto de los dos polos restantes. Finalizada la medición de resistencia de contacto de los tres polos, se abre el interruptor verificando abiertos los tres polos. Se efectúa la limpieza y guardado de los cables del equipo de prueba. Se retiran los cables de tierra de los extremos de los tres polos del interruptor. Se retira el acordonamiento del área de trabajo.
verificando abierto el interruptor y en coordinación con el área de control, retirar candados y bloqueos mecánicos y eléctricos. Se cierran las cuchillas en ambos extremos del interruptor. En coordinación con el área de control, se efectúa el cierre del interruptor. Se verifican cerrados los 3 polos del interruptor. Se verifica la medición de corriente en los 3 polos. Se registran los datos de finalización de la licencia. Se retira la licencia ante el área de control y se avisa al operador que se concluyeron los trabajos. Los valores obtenidos durante la prueba deberán ser registrados en el formato 1 del procedimiento de prueba GGT 027. El reporte impreso por el equipo de prueba será adherido al formato antes mencionado. Como criterio de aceptación se deberán tomar los valores estadísticos de resistencia de contacto considerados como aceptables y que fueron proporcionados por el fabricante del equipo primario, medidos durante su puesta en servicio o en mediciones previas. De esta manera, se podrá realizar el análisis de resultados para definir la condición operativa del interruptor. Procedimiento de resistencia de contacto. Igualmente.